La historia de la Primera Guerra Mundial no comienza con una explosión, ni con un disparo. Comienza con una tensión silenciosa que llevaba décadas acumulándose en el corazón de Europa. Un continente poderoso, orgulloso, lleno de imperios que creían tener el control absoluto, pero que en realidad caminaban al borde de un abismo que nadie parecía ver. Existe la posibilidad de que lo que estás a punto de descubrir no sea solo una historia de guerra, sino una advertencia sobre cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden desencadenar consecuencias imposibles de detener. Pero si logras entender lo que ocurrió aquí, verás con claridad cómo el destino del mundo puede cambiar en cuestión de días. Porque lo que está en juego no era solo territorio, eran millones de vidas, el equilibrio global y el futuro de la humanidad. Y la pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Realmente fue inevitable? ¿O alguien pudo haberlo detenido? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. A comienzos del siglo XX, Europa no era un continente en paz, era un sistema cuidadosamente equilibrado que dependía de la desconfianza, del orgullo nacional y de alianzas que prometían protección, pero que en realidad escondían un riesgo enorme. Grandes potencias como Alemania, Francia, Rusia y el Imperio Austrohúngaro competían no solo por territorio, sino por influencia, prestigio y poder militar. Cada nación creía estar preparándose para defenderse, pero en el fondo, todas se estaban preparando para una guerra que nadie quería admitir que era inevitable. El sistema de alianzas era complejo y peligroso. Por un lado, la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y el Reino Unido. Por el otro, la Triple Alianza, compuesta inicialmente por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Estas alianzas no solo eran acuerdos políticos, eran compromisos militares. Si un país entraba en guerra, los demás estaban obligados a seguirlo. Esto convertía cualquier conflicto local en una posible guerra continental. A esta tensión se sumaba el nacionalismo, especialmente en los Balcanes, una región inestable donde diferentes grupos étnicos buscaban independencia o expansión territorial. Serbia, respaldada por Rusia, aspiraba a unir a los pueblos eslavos del sur. Esto chocaba directamente con los intereses del Imperio Austrohúngaro, que temía perder el control de sus territorios. La región era conocida como el polvorín de Europa, y no era una exageración. El 31 de julio de 1914, el mundo estaba a punto de cambiar, pero todo comenzó unos días antes, el 28 de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo. Allí, el heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado junto a su esposa por Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio vinculado a la organización Mano Negra. Este acto no fue simplemente un asesinato político, fue la chispa que encendió todo el sistema de tensiones acumuladas. Lo inquietante es que, en ese momento, muchos líderes europeos no pensaron que este evento desencadenaría una guerra mundial, creyeron que sería un conflicto limitado, controlable, incluso breve. Austria-Hungría, con el respaldo de Alemania, decidió tomar una postura firme contra Serbia. El 23 de julio de 1914, envió un ultimátum con condiciones extremadamente duras, casi imposibles de aceptar en su totalidad. Serbia aceptó la mayoría de las demandas, pero rechazó algunas que comprometían su soberanía. Esto fue suficiente. El 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. Lo que parecía un conflicto bilateral comenzó a expandirse de forma acelerada. Rusia, aliada de Serbia, movilizó su ejército en defensa de los eslavos. Alemania, aliada de Austria-Hungría, interpretó esta movilización como una amenaza directa. El 1 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Rusia. 2 días después, el 3 de agosto, Alemania declaró la guerra a Francia, aliada de Rusia. Pero lo más decisivo ocurrió cuando Alemania activó el Plan Schlieffen, una estrategia militar diseñada años antes. Este plan implicaba atacar rápidamente a Francia a través de Bélgica, un país neutral. El 4 de agosto de 1914, las tropas alemanas invadieron Bélgica.
Este acto provocó la entrada del Reino Unido en la guerra, ya que había garantizado la neutralidad belga. En cuestión de días, Europa entera estaba en guerra. Lo más perturbador es que muchas de estas decisiones se tomaron en cuestión de horas, sin tiempo para reflexionar sobre las consecuencias reales. Líderes políticos y militares actuaron bajo presión, orgullo nacional y temor a parecer débiles. Nadie quería retroceder. Nadie quería ceder. Y en ese juego de poder, el conflicto se volvió inevitable. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque existe la posibilidad de que, en varios momentos clave, la guerra pudo haberse evitado. Hubo oportunidades para negociar, para reducir tensiones, para detener la escalada. Sin embargo, la confianza ya estaba rota, y el sistema de alianzas funcionó como una cadena que arrastró a todos hacia el conflicto. Y aunque todo parecía bajo control al principio, la realidad es que nadie entendía realmente la magnitud de lo que acababan de desatar. Porque lo que comenzó como un conflicto regional, estaba a punto de convertirse en una guerra como el mundo nunca había visto. Y la pregunta que queda abierta es aún más inquietante. Si todos sabían que el riesgo era tan alto, ¿por qué nadie fue capaz de detenerlo a tiempo? Cuando las primeras tropas marcharon hacia el frente en agosto de 1914, la mayoría de los líderes europeos creía que la guerra sería corta. Se hablaba de regresar a casa antes de Navidad. La realidad fue completamente distinta. Lo que comenzó como una ofensiva rápida se transformó, en cuestión de meses, en un conflicto estancado, brutal y profundamente desgastante que cambiaría para siempre la forma de hacer la guerra. En el frente occidental, tras el avance inicial alemán a través de Bélgica, el ejército fue detenido en la primera batalla del Marne en septiembre de 1914. A partir de ese momento, ambos bandos comenzaron a excavar trincheras que se extendían por cientos de kilómetros, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Estas trincheras no eran simples zanjas, eran sistemas complejos con refugios, alambre de púas y posiciones fortificadas. Allí, los soldados vivían durante semanas o meses en condiciones extremas, barro constante, frío intenso, enfermedades, escasez de higiene y una tensión psicológica permanente. La guerra de trincheras convirtió el conflicto en una lucha de desgaste. Avanzar unos pocos metros podía costar miles de vidas. Las ofensivas eran repetitivas, en muchos casos, inútiles. Batallas como Verdún en 1916 y el Somme ese mismo año simbolizan esta realidad. En Verdún, Francia resistió durante meses frente a un ataque alemán masivo. Se estima que hubo más de 700.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. En el Somme, el primer día de ofensiva británica dejó más de 50.000 soldados fuera de combate, una de las jornadas más sangrientas de la historia militar. Lo más impactante es que, a pesar de estas cifras devastadoras, las estrategias no cambiaban con la rapidez necesaria, como si los mandos no lograran adaptarse a la nueva realidad de la guerra moderna. La tecnología había superado a la táctica. Las ametralladoras, capaces de disparar cientos de proyectiles por minuto, hacían casi imposible el avance frontal. La artillería pesada bombardeaba sin descanso, destruyendo terreno y hombres por igual. Y por primera vez en la historia, se utilizaron armas químicas, como el gas cloro y el gas mostaza, causando sufrimiento extremo y efectos devastadores a largo plazo. Mientras tanto, en el frente oriental, la guerra era más móvil, pero igual de brutal. El Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro se enfrentaban a Rusia en un territorio mucho más amplio. Batallas como Tannenberg en 1914 mostraron la capacidad alemana para derrotar a fuerzas rusas superiores en número. Sin embargo, el desgaste fue enorme para todos los involucrados, y Rusia comenzó a enfrentar problemas internos cada vez más graves, que eventualmente desembocarían en la Revolución de 1917. El conflicto no se limitó a Europa. Se convirtió en una guerra global. Colonias africanas, territorios en Medio Oriente y rutas marítimas estratégicas también fueron escenarios de combate. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, ampliando el conflicto hacia nuevas regiones. Esto llevó a campañas como la de Gallipoli, donde fuerzas aliadas intentaron controlar el estrecho de los Dardanelos, con resultados desastrosos. En 1917, el equilibrio de la guerra cambió de manera decisiva. Rusia, debilitada por la guerra y la crisis interna,
Se retiró del conflicto tras la revolución, firmando la paz con Alemania en 1918. Pero casi al mismo tiempo, una nueva potencia entró en escena, Estados Unidos. Su participación no fue inmediata en el campo de batalla, pero su capacidad industrial, económica y humana inclinó la balanza a favor de los aliados. Lo inquietante es que, incluso después de 3 años de destrucción masiva, la guerra continuaba, como si ninguna de las partes pudiera aceptar la derrota ni encontrar una salida real. La entrada de Estados Unidos dio un nuevo impulso a los aliados, mientras que las potencias centrales comenzaban a mostrar signos de agotamiento total. En 1918, Alemania lanzó una última gran ofensiva en el frente occidental, buscando una victoria decisiva antes de que las fuerzas estadounidenses llegaran en masa. Al principio logró avances importantes, pero finalmente fue detenida. A partir de ese momento, los aliados iniciaron una contraofensiva constante que obligó a Alemania a retroceder. El 11 de noviembre de 1918, se firmó el armisticio. La guerra había terminado, al menos en apariencia. Pero aquí es donde surge una de las verdades más inquietantes de toda esta historia, porque aunque los combates cesaron, las causas profundas del conflicto no desaparecieron. Millones de personas habían muerto, imperios enteros se habían derrumbado, incluyendo el Imperio Austrohúngaro, y Europa quedó devastada tanto física como económicamente. Y sin embargo, lo que vino después sería igual de determinante que la guerra misma, porque las decisiones tomadas al final del conflicto no buscaron únicamente la paz, también sembraron resentimientos, humillaciones y tensiones que no tardarían en resurgir. Y la pregunta que queda abierta es aún más inquietante: si el mundo ya había pagado un precio tan alto, ¿por qué las condiciones de paz parecían prepararlo todo para una nueva catástrofe? Cuando los cañones se silenciaron el 11 de noviembre de 1918, el mundo respiró, pero no entendía realmente lo que acababa de suceder. La guerra había terminado en el campo de batalla, pero comenzaba ahora una etapa aún más delicada: la construcción de la paz. Y aquí, lejos del barro de las trincheras, se tomarían decisiones que marcarían el destino del siglo XX. En 1919, las potencias vencedoras se reunieron en París para definir las condiciones del nuevo orden mundial. Francia, el Reino Unido y Estados Unidos lideraron las negociaciones. Cada uno tenía sus propios intereses. Francia buscaba seguridad y venganza tras haber sufrido la guerra en su propio territorio. El Reino Unido quería mantener su poder global y equilibrio en Europa. Estados Unidos, bajo la visión del presidente Woodrow Wilson, proponía un enfoque más idealista basado en la cooperación internacional y la autodeterminación de los pueblos. Pero la realidad fue mucho más dura. El resultado de estas negociaciones fue el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919. Este tratado no solo puso fin oficialmente a la guerra, también impuso condiciones extremadamente severas a Alemania. Se le obligó a aceptar la responsabilidad total del conflicto, a pagar enormes reparaciones económicas y a reducir drásticamente su capacidad militar. Alemania perdió territorios, colonias y recursos clave. Su ejército fue limitado a 100.000 hombres, sin tanques ni aviación militar. Además, regiones estratégicas fueron desmilitarizadas. Estas condiciones no solo afectaron su economía, afectaron su orgullo, su estabilidad política y la vida cotidiana de millones de personas. Lo más inquietante es que muchos de los líderes presentes sabían que estas condiciones eran excesivas, pero aún así decidieron seguir adelante. Francia insistía en debilitar a Alemania para evitar una futura amenaza. Otros temían que, si no se imponían sanciones duras, el sacrificio de la guerra habría sido en vano. Pero no solo Alemania fue transformada. El mapa de Europa cambió radicalmente. Imperios que habían dominado durante siglos desaparecieron. El Imperio Otomano fue desmantelado, dando origen a nuevos estados en Medio Oriente bajo influencia europea. El Imperio Austrohúngaro se fragmentó en múltiples naciones independientes como Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Estos nuevos países nacieron con fronteras que, en muchos casos, no respetaban completamente las realidades étnicas o culturales. Esto generó tensiones internas que persistirían durante décadas. Existe la posibilidad de que, en lugar de crear una paz duradera, estas decisiones estuvieran sembrando las semillas de un nuevo conflicto.
porque mientras algunos celebraban el fin de la guerra, otros sentían humillación, resentimiento y desesperación. Alemania, en particular, entró en una profunda crisis. La carga económica de las reparaciones, sumada a la inestabilidad política, provocó inflación extrema, desempleo y descontento social. En ese ambiente, comenzaron a surgir movimientos radicales que prometían restaurar el orgullo nacional y revertir las condiciones impuestas. Pero lo más inquietante es que todo esto no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, silencioso, casi invisible para muchos en ese momento. Mientras el mundo intentaba reconstruirse, una nueva amenaza se estaba gestando en las sombras. Al mismo tiempo, la Sociedad de Naciones fue creada con el objetivo de evitar futuras guerras mediante el diálogo y la cooperación internacional. Sin embargo, carecía de poder real y de la participación activa de todas las grandes potencias. Esto limitó su efectividad desde el inicio. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más reveladora, porque aunque el mundo creía haber aprendido la lección, en realidad estaba repitiendo los mismos errores bajo una apariencia diferente. Las tensiones no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Y la pregunta que queda abierta es profundamente incómoda. Si la guerra había demostrado el costo de la ambición, el orgullo y la falta de diálogo, ¿por qué las decisiones de paz parecían ignorar esas mismas lecciones? La Primera Guerra Mundial no terminó realmente el 11 de noviembre de 1918. Ese día solo se detuvieron los disparos. Lo que siguió fue una reconstrucción frágil, llena de decisiones que, aunque buscaban estabilidad, estaban marcadas por el cansancio, el miedo, en muchos casos, el deseo de castigo. Existe la posibilidad de que el mundo creyera haber cerrado una herida, cuando en realidad apenas estaba cubriéndola sin curarla por completo. Millones de vidas se perdieron, imperios desaparecieron y el mapa del mundo cambió para siempre. Pero más allá de las cifras y los territorios, lo que realmente quedó fue un profundo desequilibrio político, económico y social. Las potencias vencedoras intentaron asegurar la paz mediante condiciones estrictas, especialmente a través del Tratado de Versalles, pero esas mismas condiciones generaron resentimiento, humillación y un deseo silencioso de revancha en quienes fueron derrotados. Lo inquietante es que muchas de las consecuencias que desencadenaron la guerra seguían presentes: nacionalismo extremo, rivalidades entre potencias y una desconfianza constante entre países. Nada de eso desapareció, solo cambió de forma. Mientras algunos hablaban de paz, otros comenzaban a prepararse, una vez más, para el conflicto. En las décadas siguientes, ese descontento acumulado se transformaría en crisis económicas, inestabilidad política y el ascenso de ideologías radicales. Lo que parecía un nuevo comienzo, en realidad era el preludio de algo aún más devastador. Pero si observas con atención, entenderás que la Segunda Guerra Mundial no surgió de la nada. Fue, en muchos sentidos, una consecuencia directa de cómo terminó la primera. Y aquí es donde la reflexión se vuelve inevitable. Porque si una guerra tan devastadora no fue suficiente para cambiar el rumbo de la historia en ese momento, ¿qué tendría que ocurrir para que la humanidad realmente aprendiera? La Primera Guerra Mundial no solo transformó el mundo, expuso sus debilidades más profundas. Y quizás la lección más importante no está en cómo comenzó, sino en cómo, aun viendo el desastre, nadie fue capaz de evitar que volviera a suceder.